En el verano de 1515, en la ciudad medieval de Nuremberg, Alemania, un hombre llamado Hans Vogel, un falsificador de monedas de baja estofa, se enfrentó a un destino que lo convertiría en una figura olvidada, pero crucial, en una de las historias más macabras de la Europa renacentista. Hans, de apenas 29 años, había sido atrapado tras inundar el mercado local con monedas de cobre bañadas en un frágil velo de plata, engañando a comerciantes y desestabilizando la economía de la ciudad. Su castigo no sería una simple ejecución en la horca, ni un destierro rápido. En cambio, las autoridades de Nuremberg, ansiosas por enviar un mensaje claro a quienes desafiaran su poder, decidieron someterlo a un artefacto que, según la leyenda, debutaría en su carne: la doncella de hierro. Pero, ¿qué llevó a este humilde falsificador a enfrentarse a un destino tan cruel? Y, más importante aún, ¿qué hacía que este sarcófago de tortura fuera tan aterrador? Para entenderlo, debemos retroceder y desentrañar esta historia paso a paso, desde los oscuros callejones de Nuremberg hasta el interior de un dispositivo que, aunque envuelto en mito, dejó una huella imborrable en la imaginación colectiva. Hans Vogel no era un criminal de renombre. Nacido en un pueblo a las afueras de Nuremberg, había aprendido el oficio de la herrería de su padre, un hombre severo pero respetado. Sin embargo, Hans carecía de la paciencia y la ética de su progenitor. En su juventud, se mezcló con mercaderes turbios que le enseñaron cómo falsificar monedas, un delito que en la Europa del siglo XVI era considerado una traición directa al orden económico y, por ende, al poder de los príncipes y los gremios. Durante meses, Hans operó en las sombras, distribuyendo sus monedas falsas en tabernas y mercados, acumulando una pequeña fortuna mientras los comerciantes comenzaban a sospechar. Su error fatal fue confiar en un compañero de fechorías, un tal Ludwig, que, al ser arrestado por robo, delató a Hans para salvar su propio pellejo. En cuestión de días, Hans fue capturado, sus herramientas confiscadas y su destino sellado. El Consejo de Nuremberg, compuesto por nobles y comerciantes influyentes, no veía en Hans un simple delincuente, sino una amenaza al delicado equilibrio de la ciudad. Nuremberg, en 1515, era un centro comercial y cultural en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, famosa por su artesanía y su estricta justicia. Los falsificadores, al socavar la confianza en la moneda, ponían en riesgo el comercio, y el Consejo quería un castigo ejemplar. Fue entonces cuando, según los relatos, se decidió recurrir a un artefacto que, aunque hoy se debate su existencia en esa época, se describe con detalles escalofriantes en los anales de la ciudad: la doncella de hierro, un sarcófago de madera y metal con forma de mujer, diseñado no solo para matar, sino para infligir un sufrimiento prolongado y público. La doncella de hierro, conocida también como la Virgen de Nuremberg, era un dispositivo que, a primera vista, parecía inofensivo. Con más de 2 metros de altura y 1 metro de ancho, tenía la forma de una figura femenina, a menudo con el rostro esculpido para asemejarse a la Virgen María, lo que añadía una capa de ironía macabra a su propósito. Desde el exterior parecía un armario robusto, con 2 puertas de hierro que se abrían para revelar su interior. Pero lo que hacía a este artefacto tan temido no era su apariencia externa, sino lo que ocultaba dentro: una serie de púas afiladas, estratégicamente colocadas para perforar el cuerpo de la víctima sin dañar órganos vitales, asegurando así una muerte lenta y agonizante. Las puertas, de un grosor considerable, estaban diseñadas para silenciar los gritos del condenado, convirtiendo el tormento en un espectáculo mudo para los espectadores.
pero ensordecedor para quien lo padecía. El día de la ejecución de Hans, una multitud se reunió en la plaza central de Nuremberg. El ambiente era tenso, cargado de murmullos y expectación. Los ciudadanos, desde artesanos hasta clérigos, sabían que el Consejo quería hacer de este castigo un mensaje inolvidable. Hans, encadenado y demacrado tras días en una celda húmeda, fue llevado a rastras hasta el centro de la plaza, donde la doncella de hierro aguardaba, erguida como una estatua ominosa. Las puertas del artefacto estaban abiertas y los rayos del sol reflejaban el brillo de los clavos oxidados en su interior. Los relatos, aunque posiblemente exagerados, describen cómo Hans, al ver el dispositivo, intentó resistirse, gritando súplicas que fueron ignoradas. Los guardias lo obligaron a entrar y las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Imagina por un momento lo que Hans debió sentir. Las puertas, movidas por un mecanismo de poleas, se aproximaban con una lentitud deliberada. Los primeros clavos tocaron su piel, perforando sus brazos y piernas, mientras él, atrapado en el reducido espacio, no podía moverse. Las púas, según los cronistas, estaban diseñadas para evitar los órganos vitales, clavándose en lugares como los hombros, los muslos y el pecho, pero sin atravesar el corazón o los pulmones. Esto no era un accidente. El propósito de la doncella de hierro no era otorgar una muerte rápida, sino prolongar el sufrimiento. La sangre comenzó a correr, mezclándose con el sudor y el polvo que cubría el cuerpo de Hans. Los gritos, aunque amortiguados por las gruesas puertas, resonaban en su propia cabeza, mientras la multitud observaba en un silencio sobrecogido. Pero la historia de Hans y la doncella de hierro no termina con el cierre de las puertas. Según los relatos, el dispositivo no siempre se usaba para matar de inmediato. En algunos casos, las puertas se abrían tras unas horas, dejando a la víctima viva pero mutilada, desangrándose lentamente o sucumbiendo a infecciones causadas por los clavos oxidados. En el caso de Hans, las crónicas sugieren que permaneció dentro del sarcófago durante 2 días enteros. Los guardias, siguiendo órdenes del consejo, lo alimentaban a la fuerza con una mezcla de agua y pan rancio, prolongando su agonía. Cada vez que las puertas se abrían para inspeccionarlo, la multitud veía un cuerpo cada vez más destrozado, con heridas supurantes y un rostro que apenas conservaba rastros de humanidad. Al tercer día, Hans finalmente murió, probablemente por una combinación de pérdida de sangre, infecciones y el puro agotamiento de su cuerpo. Ahora, detengámonos un momento para imaginar el horror de esos días. Estás atrapado en un espacio tan estrecho que apenas puedes respirar. Los clavos, incrustados en tu carne, te impiden moverte sin causar más dolor. Cada respiración es una lucha, cada latido un recordatorio de que sigues vivo, atrapado en este infierno metálico. La oscuridad dentro del sarcófago es absoluta, salvo por los pequeños rayos de luz que se filtran por las rendijas, iluminando los clavos que te rodean. El olor de tu propia sangre y sudor se mezcla con el óxido del metal, y el silencio, roto solo por tus gemidos, te envuelve como una segunda piel. Este no era un castigo cualquiera, era un espectáculo diseñado para infundir terror, no solo en la víctima, sino en todos los que presenciaban el evento. Pero, ¿cómo llegó la doncella de hierro a convertirse en un símbolo tan poderoso? Para entenderlo, debemos explorar su origen, o al menos lo que los historiadores han reconstruido a partir de los fragmentos de verdad y mito que rodean este artefacto. La primera mención conocida de la doncella de hierro aparece en un texto del filósofo alemán Johann Philipp Siebenkees, quien en 1793
describió su uso en Nuremberg en 1515, precisamente en el caso de un falsificador como Hans. Sin embargo, los historiadores modernos dudan de la veracidad de esta historia. Siebenkees, conocido por sus narrativas sensacionalistas, pudo haber malinterpretado o embellecido un dispositivo conocido como la capa de la infamia, un barril de madera y latón usado en la Alemania medieval para humillar públicamente a delincuentes menores, como ladrones o prostitutas, sin causarles daño físico. Este barril, que cubría el torso y dejaba libres los brazos, piernas y cabeza, no tenía púas en su interior, pero su diseño pudo haber inspirado la invención de la doncella de hierro como un mito gótico en el siglo XVIII. A pesar de estas dudas, la doncella de hierro se convirtió en un símbolo de la supuesta barbarie medieval, especialmente durante la época romántica del siglo XIX, cuando los escritores y artistas exageraban las crueldades del pasado para cautivar al público. Novelas góticas como La Squaw de Bram Stoker y exhibiciones en ferias y museos popularizaron la imagen de un sarcófago lleno de clavos, a menudo asociado con la Inquisición o con figuras infames como Isabel Báthory, la condesa húngara que, según la leyenda, usaba la doncella para torturar a sus víctimas y bañarse en su sangre. Aunque estas historias son casi seguro invenciones, capturaron la imaginación de generaciones, convirtiendo a la doncella de hierro en un ícono de la crueldad humana. Volvamos a Hans por un momento. Su castigo, aunque posiblemente exagerado por los cronistas, refleja una realidad innegable de la época. La tortura era una herramienta de control social. En el siglo XVI, el poder de los gobernantes y las instituciones, ya fueran seculares o religiosas, dependía de la capacidad de infundir miedo. La doncella de hierro, real o no, cumplía esa función a la perfección. Su diseño antropomórfico, con el rostro de la Virgen María, añadía una capa de simbolismo religioso. La justicia divina, representada por una figura maternal, castigaba a los pecadores con una frialdad implacable. Para los espectadores, el mensaje era claro. Desafiar el orden establecido tenía consecuencias inimaginables. Pero la historia de la doncella de hierro no se limita a Nuremberg ni al caso de Hans. A lo largo de los siglos, relatos similares surgieron en otras partes de Europa. En España, por ejemplo, se dice que la Inquisición española, conocida por su rigor en la persecución de herejes, empleó dispositivos similares en sus mazmorras, aunque no hay evidencia sólida de ello. En el Museo de la Inquisición de la Cueva de Dragut, en Cullera, Valencia, y en el Museo de la Tortura de Toledo, se exhiben réplicas de la doncella de hierro, alimentando la idea de que fue un instrumento común en la España medieval. Sin embargo, los historiadores, como el divulgador Darío Madrid, sostienen que estas réplicas son falsificaciones del siglo XIX, creadas para atraer a un público ávido de morbo y para reforzar la leyenda negra de la Inquisición española. Según Madrid, el Santo Oficio nunca usó la doncella de hierro ni nada parecido. Los métodos de tortura de la Inquisición, como el potro o la garrucha, eran crueles, pero más simples y prácticos. Aún así, la idea de la doncella de hierro como un instrumento de tortura persiste en la cultura popular. Su imagen ha inspirado no solo a escritores y cineastas, sino también a músicos. En 1975, Steve Harris, el bajista y fundador de la banda de heavy metal Iron Maiden, vio una película titulada El hombre de la máscara de hierro, donde aparecía este dispositivo. Fascinado por su macabra reputación, decidió nombrar su banda en honor a este artefacto, asegurando que su nombre resonara en todo el mundo. Desde videojuegos como Resident Evil 4
donde un enemigo llamado Iron Maiden evoca el dispositivo, hasta series animadas como Los Simpson, donde se usa en un episodio de Treehouse of Horror. La doncella de hierro ha trascendido su origen histórico para convertirse en un símbolo universal de crueldad. Pero regresemos a la plaza de Nuremberg en 1515. Mientras Hans Vogel agonizaba dentro del sarcófago, los ciudadanos que observaban no solo veían el castigo de un hombre, sino el poder absoluto del consejo de la ciudad. Cada grito sofocado, cada gota de sangre que se filtraba por las rendijas de la doncella, era un recordatorio de que nadie estaba por encima de la ley. Sin embargo, también había algo profundamente humano en ese espectáculo. Entre la multitud había quienes apartaban la mirada, incapaces de soportar la brutalidad. Otros, quizás, sentían una mezcla de fascinación y horror, preguntándose cómo un ser humano podía infligir tanto dolor a otro. Y en el centro de todo, Hans, un hombre común que, por un error, se convirtió en el protagonista de una historia que, verdadera o no, sigue resonando siglos después. Ahora, hagamos una pausa para reflexionar sobre el impacto de este castigo. Imagina que eres uno de los espectadores en esa plaza. El sol quema tu piel, el aire está cargado del olor a sudor y miedo, y frente a ti, un hombre lucha por su vida dentro de un ataúd de metal. ¿Qué sentirías? ¿Miedo al poder que puede condenarte a un destino similar? ¿Compasión por el sufrimiento de Hans? ¿O tal vez una satisfacción culpable pensando que el castigo es justo? La doncella de hierro, ya sea real o un mito, nos obliga a enfrentarnos a estas preguntas. Nos recuerda que la historia no es solo un relato de hechos, sino un espejo de nuestras propias contradicciones. Nuestra capacidad para crear belleza y crueldad en igual medida. La verdad sobre la doncella de hierro sigue siendo esquiva. Algunos historiadores, como Peter Konieczny, argumentan que los métodos de tortura medievales eran más simples y menos sofisticados de lo que sugieren las leyendas. En lugar de dispositivos elaborados como la doncella, los verdugos preferían métodos como el potro, la rueda o el agua, que eran más fáciles de construir y aplicar. Otros, sin embargo, señalan que dispositivos similares existieron en la antigüedad. Por ejemplo, el historiador griego Polibio describe una máquina creada por el tirano espartano Nabis alrededor del 200 a.C., conocida como apega, que se asemejaba a su esposa y estaba equipada con pinchos para torturar a quienes no pagaban impuestos. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, menciona un sarcófago de madera con púas usado por los cartagineses para torturar al general romano Marco Atilio Régulo, quien murió por privación de sueño al no poder moverse sin clavarse los pinchos. Estos relatos sugieren que la idea de un dispositivo como la doncella de hierro no era del todo descabellada, aunque su uso en la Edad Media sigue sin pruebas concretas. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Hans Vogel y la doncella de hierro? Es posible que su historia sea una mezcla de verdad y exageración. Quizás fue castigado con un dispositivo real, pero no tan sofisticado como el descrito por Siebenkees. O tal vez, como sugieren algunos, la doncella de hierro fue una invención posterior, una herramienta de propaganda creada en el siglo XIX para pintar a la Edad Media como una era de barbarie y justificar los avances de la modernidad. Lo que no se puede negar es el poder de esta historia para capturar nuestra imaginación. La imagen de un hombre atrapado en un sarcófago de metal, perforado por clavos, mientras lucha por respirar, es una pesadilla que trasciende el tiempo. Para cerrar, piensa en esto. La doncella de hierro, real o no, es un recordatorio de cómo el miedo
puede moldear sociedades. En 1515, Nuremberg usó este artefacto, o al menos su idea, para mantener el orden. Hoy usamos historias como esta para reflexionar sobre nuestra propia humanidad. ¿Qué tan lejos estamos de aquellos días? ¿Hemos superado realmente la necesidad de infligir dolor para controlar o castigar? La próxima vez que escuches el nombre de la doncella de hierro, ya sea en una canción de Iron Maiden o en una película de terror, recuerda a Hans Vogel, un hombre que, por un error, se convirtió en el centro de una historia que sigue resonando en nuestras pesadillas. Si te gustó este relato, suscríbete para más historias de castigo, poder y tragedia. Comparte con tus amigos y déjanos saber en los comentarios qué te pareció la doncella de hierro. ¿Crees que fue real o solo un mito? Te leemos.